Otoño de 1944, Virginia Beach, ahora llamada Playa Virginia, se viste de oro. Las hojas caen suavemente sobre la propiedad donde Edgar Cayce, ahora llamado Eduardo Cayce, pasó sus últimos años. En secreto, se realiza una grabación, no con los métodos convencionales de la época, sino mediante una máquina de escribir silenciosa, manejada por manos que tiemblan no de miedo, sino de reverencia ante lo que se revela. Gladys Davis, su secretaria personal, recibió instrucciones del propio vidente para documentar lo que sería su confesión más íntima, no sobre las miles de lecturas psíquicas que realizó a lo largo de su vida, sino sobre algo que nunca se atrevió a compartir públicamente, las señales que los muertos envían cuando necesitan ayuda de los vivos. Durante décadas, este manuscrito permaneció oculto en los archivos personales de la Asociación para la Investigación e Iluminación, marcado con un sello rojo que simplemente decía, no para publicación, C. Seb. Solo ahora, 80 años después, cuando el mundo finalmente comienza a aceptar verdades que antes se consideraban heréticas, este documento ha salido a la luz. Las palabras que siguen fueron transcritas directamente de esas páginas amarillentas por el tiempo, donde la tinta azul aún guarda la urgencia de una revelación que no podía esperar más. Eduardo Cayce sabía que se estaba muriendo. No necesitaba sus habilidades psíquicas para darse cuenta, su cuerpo delgado, que durante tantos años sirvió como canal entre los mundos visible e invisible, finalmente comenzaba a ceder bajo el peso de décadas de servicio espiritual. Era enero de 1945, y las nevadas que azotaban la costa este parecían reflejar la tormenta interior que lo consumía. Había algo que tenía que decir, una verdad que había cargado consigo desde la infancia, cuando era solo un niño tranquilo en Kentucky, capaz de dormir sobre los libros y despertar sabiendo su contenido. Esa tarde fría, envuelto en una manta de lana que su esposa, Gertrudis, había tejido años antes, Eduardo comenzó a hablarle a Gladys sobre algo que trascendía todas sus lecturas anteriores. Su voz, normalmente calma y pausada, tenía una intensidad diferente, como si cada palabra fuera arrancada de un lugar profundo y sagrado de su alma. Hablaba de los muertos, no como entidades distantes flotando en planos etéreos, sino como conciencias vivas que mantenían conexiones invisibles con aquellos que dejaron atrás. La primera revelación que Eduardo compartió esa tarde fue sobre la naturaleza de la comunicación post-mortem. Contrariamente a lo que muchos creían, los fallecidos no siempre encontraban paz inmediata después de la transición. Algunos permanecían en estados de confusión, atrapados en patrones emocionales o traumas que habían cargado de la vida terrenal. Otros se encontraban en planos intermedios, no completamente desprendidos de la realidad física, pero tampoco totalmente integrados a los reinos superiores. Y eran precisamente esos espíritus los que más necesitaban la ayuda de los vivos. Eduardo describió cómo, durante sus propias experiencias cercanas a la muerte en la infancia, episodios que su familia nunca supo interpretar correctamente, había encontrado esas almas perdidas. Vagaban en paisajes nebulosos, que parecían una mezcla entre recuerdos terrestres y realidades oníricas. Algunas aún vestían la ropa que llevaban en el momento de la muerte, otras aparecían como si fueran fotografías descoloridas de sí mismas. Todas, sin embargo, compartían una característica común, una mirada de súplica, una necesidad desesperada de ser vistas, oídas, comprendidas. El vidente reveló entonces las señales por las que los vivos podrían reconocer cuando un ser querido fallecido estaba en dificultades en el plano espiritual. La primera y más común era la sensación súbita de peso u opresión que asaltaba a los familiares sobrevivientes, especialmente durante las primeras semanas después del fallecimiento. No se trataba del luto natural, sino de algo más específico, una sensación física de que algo no estaba bien, como si el aire alrededor se volviera más denso, más difícil de respirar. Eduardo explicó que esto sucedía porque el alma recién desencarnada
aún fuertemente ligada a los patrones vibratorios de la vida terrenal, intentaba desesperadamente comunicar su estado de confusión o necesidad. Era como si transmitiera su propia sensación de asfixia espiritual a aquellos con quienes mantenía lazos emocionales más profundos. Familiares sensitivos a menudo relataban despertarse en mitad de la noche con una sensación inexplicable de ansiedad, o sentir una presencia invisible pero tangible durante los momentos de mayor quietud. La segunda señal, según la revelación de Eduardo, se manifestaba a través de sueños recurrentes de naturaleza específica. No eran los sueños consoladores donde el fallecido aparecía en paz, sonriendo y transmitiendo tranquilidad. Eran sueños perturbadores, donde la persona muerta parecía perdida, confusa, o repetidamente intentaba comunicar algo urgente que los vivos no podían comprender. En esos sueños, el fallecido frecuentemente aparecía en lugares que representaban la transición, estaciones de tren vacías, corredores sin fin, carreteras que se perdían en la niebla. Eduardo narró cómo, en sus estados alterados de conciencia, había presenciado a estas almas intentando penetrar en los sueños de sus seres queridos. Se acercaban a la mente dormida como mariposas atraídas por la luz, pero muchas veces no podían formular mensajes claros debido a su propio estado de desorientación. El resultado eran esas imágenes oníricas fragmentadas, cargadas de emoción, pero desprovistas de claridad comunicativa. La tercera señal revelada por el vidente se relacionaba con fenómenos físicos inexplicables en el ambiente donde la persona había vivido. Eduardo describió cómo las almas en dificultad, aún presas a las frecuencias materiales, podían influir en objetos físicos de manera sutil pero perceptible. Luces que parpadeaban sin razón aparente, aparatos electrónicos que funcionaban mal solo en determinadas habitaciones, fotografías que caían de las paredes sin causa identificable. Todos estos eran señales de que una conciencia desencarnada estaba intentando llamar la atención sobre su situación. Más significativo aún, según Eduardo, era cuando objetos personales del fallecido comenzaban a aparecer en lugares donde no deberían estar. Un anillo de bodas encontrado sobre la mesa de la cocina, un libro favorito abierto en una página específica, ropa que desprendía un perfume imposible. Estas manifestaciones no eran intentos de asustar a los vivos, sino súplicas desesperadas por reconocimiento y ayuda. A medida que la tarde declinaba y las sombras se alargaban en la sala donde Eduardo Kaiser realizaba sus revelaciones, su voz adoptó un tono aún más grave y reverente. Comenzó a describir la cuarta señal, quizás la más sutil pero también la más importante: el cambio en el comportamiento de las mascotas que habían convivido con el difunto. Perros y gatos, dotados de una sensibilidad natural para percibir presencias espirituales, a menudo mostraban señales de agitación o comportamientos inexplicables cuando un alma desencarnada estaba en apuros. Kaiser relató casos donde los perros pasaban horas mirando fijamente sillas vacías, donde sus dueños fallecidos solían sentarse, pero no con la tranquila nostalgia que cabría esperar. En lugar de ello, mostraban signos de ansiedad, aullaban suavemente, daban vueltas en círculos o se negaban a entrar en ciertas habitaciones. Los gatos, por su parte, a menudo se posicionaban como si estuvieran observando algo invisible moverse por la casa, con el pelo erizado y las pupilas dilatadas, indicando la presencia de energías que los humanos no podían percibir. Fue en este momento de la revelación que Kai se hizo una larga pausa, sus ojos azules fijos en un punto distante más allá de la ventana, como si estuviera viendo algo que trascendía la realidad física. Cuando volvió a hablar, su voz tenía una cualidad diferente, casi hipnótica, como si las palabras emanaran de una fuente más profunda que su conciencia ordinaria. Comenzó a describir la quinta señal, las sincronicidades imposibles que comenzaban a rodear a los familiares del difunto. No se trataba de coincidencias reconfortantes que muchos interpretaban como señales del cielo, sino de eventos perturbadores que parecían forzar a los vivos a confrontar asuntos pendientes relacionados con el muerto. Números que aparecían repetidamente en lugares inesperados,
encuentros casuales con personas que traían mensajes específicos sobre el difunto, sueños compartidos entre familiares que nunca habían hablado sobre el muerto. Kayse explicó que estas sincronicidades eran intentos desesperados del alma en apuros por orquestar eventos en el plano físico que llamaran la atención sobre su situación. Era como si usara toda su energía residual para manipular las probabilidades, creando casualidades que no eran accidentales, sino gritos de auxilio codificados en el lenguaje del universo. Durante esta parte de su revelación, el vidente hizo algo inusual. Le pidió a Gladys que dejara de escribir por un momento y simplemente escuchara. Había percibido que muchas personas que algún día descubrirían este documento estarían buscando no solo información, sino una verdadera transformación en sus vidas. Por eso Kayse sugirió que aquellos que verdaderamente desearan comprender los misterios que estaba revelando, debieran buscar otros relatos similares, otras revelaciones que pudieran ampliar su comprensión sobre la naturaleza multidimensional de la existencia. Intuía que en el futuro, habría canales de comunicación donde estas verdades serían compartidas regularmente, e incentivó a las personas a conectarse con estas fuentes de conocimiento espiritual para continuar su viaje de descubrimiento. Tras esta pausa reflexiva, Kayse retomó su relato con aún más intensidad. Describió la sexta señal, quizás la más dramática de todas, los cambios súbitos en la salud física o emocional de los familiares más cercanos del difunto. Cuando un alma estaba verdaderamente en apuros en el plano espiritual, su angustia se manifestaba a través de los cuerpos y mentes de aquellos con quienes mantenía lazos más profundos. Kayse reveló cómo había presenciado casos donde viudas desarrollaban síntomas físicos idénticos a los que sus maridos habían experimentado antes de morir, incluso cuando las causas médicas eran completamente diferentes. Hijos que nunca habían sufrido de ansiedad, repentinamente se veían asolados por ataques de pánico inexplicables. Hermanos que siempre habían sido emocionalmente estables comenzaban a tener pesadillas recurrentes o episodios de depresión profunda sin causa aparente. Estas manifestaciones, según Kayse, no eran transferencias directas de sufrimiento, sino reflejos del intento desesperado del alma desencarnada de comunicar su necesidad a través de los únicos canales disponibles. Los cuerpos y mentes de aquellos a quienes más amaba. Era una forma primitiva pero efectiva de comunicación, donde el mensaje se perdía en la traducción entre dimensiones, resultando en síntomas físicos que los médicos rara vez podían explicar adecuadamente. La séptima señal revelada por Kayse se relacionaba con alteraciones en el ambiente onírico colectivo de la familia. Cuando un alma estaba en dificultades, no solo una persona soñaba con ella de forma perturbadora, sino que múltiples familiares comenzaban a tener experiencias oníricas similares en la misma época. Más significativo aún, estos sueños frecuentemente contenían elementos idénticos que nadie había compartido conscientemente, paisajes específicos, objetos simbólicos o mensajes fragmentados que cuando se comparaban, formaban un patrón coherente de súplica de ayuda. Kayse describió cómo había observado familias enteras, siendo visitadas simultáneamente por sueños donde el difunto aparecía en situaciones de peligro o confusión. En algunos casos, diferentes personas soñaban con partes diferentes de una misma narrativa, como si el alma intentara contar una historia completa a través de múltiples canales oníricos. Cuando estos fragmentos se reunían y analizaban en conjunto, siempre revelaban el mismo mensaje fundamental: la necesidad urgente de asistencia espiritual. A medida que el crepúsculo se acercaba y la sala donde Kayse realizaba sus revelaciones se llenaba de sombras doradas, su voz adoptó una cualidad casi profética. Comenzó a describir no solo las señales de que un alma necesitaba ayuda, sino también los métodos por los cuales los vivos podían ofrecer esa asistencia. Sus palabras llevaban la urgencia de alguien que sabía que el tiempo se estaba agotando, no solo para él,
sino para muchas almas que permanecían perdidas entre los mundos. El primer método de asistencia revelado por Kaise era la oración dirigida y específica. No se trataba de oraciones genéricas por la paz del difunto, sino de comunicaciones espirituales dirigidas que reconocían explícitamente la situación de dificultad del alma. Kaise instruyó que estas oraciones debían hacerse en estados de profunda quietud interior, preferiblemente en los momentos del día cuando la mente estaba más receptiva al amanecer o al atardecer. El vidente reveló que las almas en dificultad eran especialmente receptivas a oraciones que incluyeran perdón. Tanto el perdón que el difunto pudiera estar buscando como el perdón que los vivos necesitaban ofrecer. Muchas veces, explicó Eduardo Kaise, las almas permanecían atrapadas en planos intermedios debido a sentimientos no resueltos de culpa, resentimiento o asuntos emocionales inconclusos. Las oraciones que abordaban específicamente estas cuestiones tenían el poder de liberar esas ataduras invisibles. El segundo método implicaba la creación de rituales de despedida conscientes y amorosos. Eduardo Kaise describió cómo muchas culturas antiguas comprendían intuitivamente la importancia de estos rituales, pero la sociedad moderna había perdido esa sabiduría. Reveló que los familiares podían crear ceremonias sencillas pero poderosas en casa, donde hablarían directamente con el difunto, expresando amor, perdón y aliento para que el alma siguiera su camino evolutivo. Estos rituales, según Kaise, eran más efectivos cuando incluían elementos que habían sido significativos para el difunto en vida, su música favorita, flores que apreciaba, u objetos que guardaban recuerdos positivos. Lo importante no era la complejidad de la ceremonia, sino la sinceridad de la intención y la claridad del mensaje. Eres amado, eres perdonado, tienes permiso para seguir en paz. El tercer método revelado por Kaise era quizás el más sorprendente, la práctica de la caridad consciente en nombre del difunto. El vidente explicó que las almas en dificultad frecuentemente cargaban consigo el peso de acciones u omisiones que consideraban kármicamente desbalanceadas. Cuando los vivos realizaban actos de bondad específicos en nombre del difunto, especialmente actos que él mismo habría deseado realizar, esto creaba una forma de compensación energética que podía ayudar a liberar el alma de sus cargas autoimpuestas. Kaise narró casos donde familias habían conseguido ayudar a almas perdidas simplemente a través de actos de generosidad realizados conscientemente en memoria del difunto. Donaciones a causas que él apoyaba, ayuda a personas necesitadas usando recursos que él había dejado, o simplemente gestos de bondad realizados con la intención explícita de honrar su memoria. Todos estos actos tenían el poder de generar energía positiva que alcanzaba el alma donde quiera que estuviera. Fue entonces que Kaise hizo su revelación más extraordinaria. Con una voz que parecía venir de profundidades oceánicas de conocimiento, describió una experiencia personal que nunca había compartido con nadie, ni siquiera con su esposa. Era una visión que había tenido años atrás, durante una de sus lecturas más profundas, cuando su conciencia fue llevada a un reino intermedio, donde almas en transición aguardaban orientación. En ese plano, Kaise había encontrado una multitud de seres que parecían fantasmas de sí mismos, no espectrales o terroríficos, sino simplemente perdidos y confundidos. Existían en un paisaje que era simultáneamente familiar y extraño, como una ciudad compuesta enteramente de recuerdos fragmentados. Edificios se materializaban y disolvían basados en las memorias de los habitantes, calles cambiaban de dirección siguiendo patrones emocionales en vez de lógica geográfica. Lo que más impresionó a Kaise fue percibir que esas almas no estaban atrapadas por fuerzas externas, sino por sus propias creencias y miedos. Algunas no conseguían aceptar que habían muerto, otras temían el juicio que creían que las aguardaba, otras aún permanecían fijadas en relaciones o situaciones no resueltas de la vida terrenal. Todas, sin embargo, estaban limitadas por la misma dificultad fundamental,
la incapacidad de perdonarse a sí mismas y seguir adelante. Kaiser reveló que en esa visión había comprendido que el papel de los vivos no era solo llorar a los muertos, sino servir como puentes entre los mundos, ofreciendo a las almas desencarnadas el amor incondicional y el perdón que ellas no podían darse a sí mismas. Cada oración sincera, cada gesto de caridad, cada palabra de perdón pronunciada por los familiares terrestres creaba ondas de luz que penetraban esos planos intermedios, ofreciendo a las almas perdidas la fuerza necesaria para liberarse de sus propias prisiones autocreadas. A medida que su revelación se acercaba al clímax, Kai se describió cómo había aprendido a distinguir entre almas que estaban genuinamente en dificultad y aquellas que simplemente mantenían una presencia amorosa cerca de sus seres queridos. Las almas en paz, explicó, se manifestaban a través de señales reconfortantes, fragancias súbitas de flores, sensaciones de calor y protección, sueños donde aparecían radiantes y tranquilas. Sus presencias traían consuelo y nunca causaban ansiedad o perturbación. En contraste, las almas en dificultad creaban atmósferas de inquietud, incluso cuando sus intenciones eran amorosas. Era esa diferencia fundamental en la calidad energética de la presencia, lo que permitía a los vivos discernir cuando un difunto necesitaba asistencia versus cuando simplemente estaba ofreciendo amor y protección. Kaiser entonces reveló la octava y última señal que había observado: la intensificación inexplicable de problemas familiares después de la muerte de un ser querido. Cuando un alma permanecía atrapada en planos intermedios, debido a cuestiones no resueltas, estas cuestiones tendían a manifestarse de forma amplificada en la vida de los familiares sobrevivientes. Conflictos antiguos resurgían con intensidad renovada, secretos familiares salían a la luz de maneras dramáticas, patrones disfuncionales que habían permanecido dormidos súbitamente se activaban. Según Kaiser, esto ocurría porque el alma en dificultad, en su intento de resolver sus asuntos pendientes, inconscientemente influenciaba a los vivos a confrontar las mismas dinámicas que ella no había conseguido resolver en vida. Era una forma de comunicación indirecta, donde el alma intentaba usar a los familiares como extensiones de sí misma para finalizar asuntos inconclusos. El vidente explicó que, cuando las familias reconocían estos patrones y trabajaban conscientemente para resolver las cuestiones subyacentes, no solo entre sí, sino también en relación con el difunto, esto frecuentemente resultaba en la liberación del alma atrapada. Era como si la resolución terrenal de los conflictos creara una resonancia que alcanzaba el alma donde quiera que estuviera, ofreciéndole la paz que buscaba. Cuando el reloj de pared marcó las 9 de la noche, Eduardo Kaiser hizo una pausa larga y profunda. Sus manos, que habían permanecido cruzadas sobre el pecho durante toda la revelación, se movieron lentamente para cubrir sus ojos. Durante varios minutos, el único sonido en la sala fue el tic-tac del reloj y la respiración trabajosa del vidente. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz tenía una cualidad diferente, más suave, más distante, como si viniera de muy lejos. Reveló entonces su experiencia más profunda y transformadora. Algunos años antes, durante una lectura particularmente intensa, su conciencia había sido arrebatada más allá de los planos intermedios que había descrito. Se encontró en un reino de luz indescriptible, donde las almas que habían completado su viaje de sanación post-mortem residían en un estado de beatitud perfecta. En ese reino, Eduardo Kaiser comprendió la verdad fundamental sobre la muerte y la continuidad de la conciencia. La muerte física era solo una transición, como una mariposa emergiendo de su crisálida. Algunas mariposas emergían fácilmente y volaban inmediatamente hacia la luz, otras luchaban con los restos de la crisálida que aún las aprisionaban. El papel de los vivos era ayudar a esas almas luchadoras a liberarse completamente, para que pudieran alzar el vuelo hacia las dimensiones superiores de la existencia. Más importante aún, Eduardo Kaiser reveló que había comprendido que todos, absolutamente todos,
los seres humanos continuaban existiendo después de la muerte física. No había aniquilación, no había vacío, no había fin, solo había transformación continua, evolución perpetua, amor eterno. Incluso las almas que permanecían temporalmente perdidas entre los mundos eventualmente encontraban su camino, ayudadas por el amor de los vivos, o por guías espirituales que nunca abandonaban a nadie. Esta revelación había cambiado completamente la perspectiva de Eduardo Cayce sobre la muerte. Ya no la veía como un final, sino como un nacimiento, no como una pérdida, sino como una liberación, no como motivo de luto inconsolable, sino como una oportunidad de servicio amoroso. Los vivos tenían el privilegio de servir como parteras espirituales, ayudando a las almas recién nacidas en el mundo invisible a encontrar su camino a casa. A medida que su revelación se acercaba a su fin, Eduardo Cayce volvió su atención al aspecto más práctico de sus enseñanzas. Dio instrucciones específicas sobre cómo los familiares podían crear lo que llamó círculos de liberación, reuniones regulares, donde la familia se juntaba con el propósito específico de enviar amor, perdón y aliento al ser querido fallecido. Estos círculos, explicó Eduardo Cayce, eran más poderosos cuando incluían elementos que representaban los 4 elementos naturales. Una vela encendida, fuego, un vaso de agua pura, agua, flores frescas o plantas tierra, e incienso o perfume aire. La familia debía sentarse en círculo, tomados de las manos. Y cada persona debía expresar verbalmente sus sentimientos de amor y perdón con respecto al fallecido. Más importante que cualquier ritual específico, sin embargo, era la intención sincera de ayudar al alma a seguir su camino evolutivo. Eduardo Cayce enfatizó que el amor posesivo, o el deseo de mantener al fallecido cerca de los vivos, podía, paradójicamente, contribuir a mantenerlo atrapado en planos intermedios. El amor verdaderamente liberador siempre animaba al alma a seguir adelante, incluso si eso significaba un distanciamiento temporal de los familiares terrenales. Eduardo Cayce reveló que había aprendido esta lección de la manera más dolorosa posible, cuando su propio hijo, Hugh Lin, había resultado gravemente herido en la Segunda Guerra Mundial. El vidente había usado toda su fuerza psíquica para intentar mantenerlo a salvo y cerca. Solo más tarde comprendió que esa energía posesiva, incluso motivada por el amor más puro, podía interferir en el camino evolutivo del alma si ésta había elegido partir. La revelación final de Eduardo Cayce fue sobre la naturaleza cíclica de la existencia y el papel de las familias como unidades espirituales que trascienden una sola encarnación. Explicó que las almas no eligen sus familias terrenales al azar, sino que son atraídas a grupos específicos de conciencias con quienes comparten karma, lecciones y propósitos evolutivos comunes. Cuando un miembro de la familia hacía la transición a la muerte, no se desconectaba permanentemente del grupo, sino que asumía un papel diferente, el de guía y protector invisible. Su capacidad de desempeñar este papel eficazmente, sin embargo, dependía de su propia evolución espiritual y liberación de asuntos terrenales no resueltos. Las familias que comprendían esta dinámica y trabajaban conscientemente para ayudar a sus miembros fallecidos a evolucionar espiritualmente, creaban lo que Eduardo Cayce llamó linajes de luz, corrientes de conciencia evolutiva que se extendían a través de generaciones, tanto pasadas como futuras. Estos linajes se convertían en poderosos canales de sanación, sabiduría y protección espiritual para todos sus miembros, encarnados o no. Cuando Eduardo Cayce finalmente terminó su revelación, el amanecer ya asomaba en el horizonte. Sus últimas palabras fueron un llamado directo a los futuros lectores de este documento. Pidió que no vieran sus revelaciones como dogma o doctrina, sino como semillas de comprensión que podían germinar en sus propios corazones y experiencias. La muerte, concluyó Eduardo Cayce, no era el fin de la historia humana, sino el comienzo de un capítulo aún más magnífico. Los vivos no eran víctimas impotentes del duelo, sino colaboradores activos en la evolución cósmica de las almas. Cada gesto de amor,
Cada palabra de perdón, cada oración sincera enviada a un ser querido fallecido creaba ondas de luz que viajaban a través de dimensiones invisibles, cargadas del poder de la liberación y la transformación. El papel más sagrado de los seres humanos no era solo vivir sus propias vidas, sino servir como puentes entre los mundos, ayudando a las almas en todas las fases de su viaje eterno. En este servicio amoroso, los vivos encontraban no solo un propósito trascendente, sino también la sanación de su propio dolor y la preparación para su propia transición futura. Cuando llegara su hora de partir, Eduardo Caisse sabía que no estaría yendo a lo desconocido, sino regresando a casa, un hogar que nunca había abandonado realmente, solo olvidado temporalmente, y en ese hogar eterno, todas las almas que había ayudado a liberarlo estarían esperando, no para agradecerle, sino para servirle de la misma manera amorosa como él les había servido durante su viaje terrenal. La existencia era un círculo eterno de dar y recibir, amar y ser amado, servir y ser servido. La muerte era solo una rotación en ese círculo sagrado, no su interrupción. Y el amor verdadero, incondicional y liberador, era la fuerza que mantenía el círculo en perpetuo movimiento, a través de todas las dimensiones, todas las vidas, toda la eternidad. Estas fueron las últimas revelaciones de Eduardo Caisse sobre las señales que indican cuando nuestros seres queridos fallecidos necesitan nuestra ayuda. Revelaciones que permanecieron ocultas durante 80 años, aguardando el momento oportuno para salir a la luz. Este momento, cuando la humanidad finalmente está lista para comprender que la muerte no es el fin, sino una transformación, y que el amor verdadero trasciende todos los velos que separan los mundos.